momento de mi angustia, gritaste con ternura y ahora bailo en tu perdón. Buenos días mis hermanos, es un gusto saludarlos, verlos a todos los que están en casa, muy buenos días. Les invito, hermanos, a comenzar este servicio encomendando en manos de Dios todo lo que vamos a hacer. Por favor, colocarse sobre sus pies, vamos a orar. Amado Dios, te damos gracias por este día, gracias te damos, Señor, porque tú has sido bueno, Señor, porque el hecho de tener un día más, Señor, en el que estamos vivos, en el que podemos respirar, Señor, es un motivo para darte gracias, porque tú has sido fiel, Señor, porque hasta aquí tú hoy nos has sostenido, Señor. Te damos gracias por este día domingo en que nos permites separar este tiempo, Señor, para hacer una pausa, Señor, en nuestro agitado caminar, Señor, y venir a ti, poner delante de tu divina presencia nuestras vidas, reconociendo nuestra inmensa necesidad de ti, Señor. Hoy queremos pedirte, Señor, que tú tomes todas las cargas, Señor. Solo tú conoces, Señor, lo que hay en la mente, en el corazón de cada uno de mis hermanos. Hoy, Señor, queremos pedirte, Señor, que nos permitas descansar en ti, Señor. Que hoy sea un día, Señor, para verte a ti obrando, Señor amado. Por favor, toma, Señor, el control de todo pensamiento, Señor, para que en este tiempo que vamos a dedicar a ti, Señor, podamos conectarnos contigo, Señor, que nos desconectemos de las cosas que nos alejan de ti, Señor, y entremos en sintonía contigo, Señor, para que podamos hoy disfrutar de lo que tú tienes para nosotros, Señor. Que hoy sea un día para ver, Señor, tu obra, Señor, en nuestras vidas, en nuestra familia, en nuestro alrededor, en nuestra comunidad, en nuestro país, Señor. Encomendamos este servicio en tus manos, Señor, que todo lo que hagamos sea para la gloria tuya, Señor. Sé tú el centro, que sea tu Espíritu Santo moviéndose poderosamente en medio de nosotros, acá en la iglesia, en los que están en sus casas, en sus hogares, Señor. Que hoy haya un mover poderoso de tu presencia, Señor, y que nadie, Señor amado, siga igual después de este servicio, Señor, porque hemos venido buscando a ti, Señor, y te encontraremos. Gracias, Padre, porque estás aquí, Señor. Bienvenido, Padre, a este lugar. Amén. Hermanos, les invito a que vamos a leer la palabra de Dios. Les invito a abrir sus Biblias en el Salmo 119. Vamos a buscar el verso 105 hasta el 112. Salmo 119, desde el verso 105 hasta el 112. Vamos a leer en la versión Reina Valera. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Juré y ratifiqué que guardaré tus justos juicios. Afligido estoy en gran manera. Vivifícame, oh Jehová, conforme a tu palabra. Te ruego, oh Jehová, que te sean agradables los sacrificios voluntarios de mi boca y me enseñes tus juicios. Mi vida está de continuo en peligro, mas no me he olvidado de tu ley. Me pusieron lazo los impíos, pero yo no me desvié de tus mandamientos. Por heredad he tomado tus testimonios para siempre, porque son el gozo de mi corazón. Mi corazón incliné a cumplir tus estatutos de continuo hasta el fin. Amén, hermanos. Hoy hemos venido a ofrecer sacrificio voluntario de nuestros labios a nuestro Señor. Les invito, hermanos, a que nos concentremos, que este sea un tiempo especial que podamos dedicar a adorar y alabar el nombre de nuestro Señor. Amén. Usted va a acompañar
esta pasión, todos verán su gloria resplandecerá. Tú nunca me dejarás, tu amor me sostendrá, junto a mí estarás y por siempre brillarás. Tú nunca me dejarás, tu amor me sostendrá, junto a mí estarás y por siempre brillarás. Así es, sí, vives en mí, soy tuyo para siempre. Vives en mí, soy tuyo para siempre. Tu fuego en mi interior, ardiendo está, salvaje amor que brillará. Esta pasión, todos verán, tu gloria resplandecerá. Tú nunca me dejarás, tu amor me sostendrá, junto a mí estarás y por siempre brillarás. Tú nunca me dejarás, tu amor me sostendrá, junto a mí estarás y por siempre brillarás. Y vamos a decir juntos, tú vives en mí, Señor. Más. Vives en mí, soy tuyo para siempre. Vives en mí, soy tuyo para siempre. Así es, Señor. Somos tuyos para ti, Jesús, por siempre, por siempre, por siempre, por siempre, en tu amor, por siempre, por siempre, por siempre, en tu amor, por siempre, por siempre, por siempre, en tu amor, por siempre, por siempre, por siempre. Yo sé que tú nunca me dejarás, tu amor me sostendrá, junto a mí estarás y por siempre brillarás. Tú nunca me dejarás, tu amor me sostendrá, junto a mí estarás y por siempre brillarás. Tú vives en mí, soy tuyo para siempre. Vives en mí, soy tuyo para siempre. Gracias, Señor. Nos deleitamos en el Señor en esta mañana, amén. Así que gócese con esta canción. Tú vives en nosotros, Señor Jesús, y nos gozamos en ti. Roto estaba mi corazón, pero tu mano me rescató. Del polvo yo volví a nacer, la salvación en ti encontré. Tu amor no puedo expresar, iré hasta el final. En tu gracia caminaré, en libertad siempre viviré. Y decimos, en ti, soy libre, ser exaltado, tu amor, tu amor, tu amor no se acaba. Tú estás en mí, no hay nadie en tu lugar. Te necesito, Dios, eres mi libertad.
que vivimos para Él. Amén. Ahora vivo para ti. al cantar hoy domingo aquí, y es que queremos que Él viva en nuestros corazones. ¿Cuántos quieren que el Señor viva en sus corazones, en nuestros corazones? Es algo que necesitamos, que anhelamos. Una vez la mujer samaritana se acercaría a Jesús y le diría: el Señor, yo te quiero dar de beber de un agua que sacia realmente. Porque cada vez que tú vengas a este pozo, le decía el Señor Jesús a la samaritana, tú vas a volver al pozo porque vas a tener sed. Pero de esta agua que yo quiero darte, tú no vas a tener sed jamás. Y ella aún no lo entendía, pero cuando Jesús termina de hablar con ella, hubo un gozo tan grande en su corazón que ella salió corriendo y dijo al pueblo: he conocido un hombre que ha visto mi corazón. Y ella se sintió saciada, porque Jesucristo basta para nuestros corazones. Yo quiero invitarte a que tú cierres tus ojos por un momento, y así como esa mujer samaritana, tú dejes hoy que el Señor sacie con un manantial de vida eterna tu corazón,
y le cantemos al Señor esta canción con todo nuestro ser y con todo nuestro corazón. Insaciables son hasta que conocen a su Salvador. Tal y como somos nosotros, hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo Él recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Nos ha alcanzado por su gran amor. Brazos abiertos recibe hoy. Que no levantas tu voz y dices, Señor, Tal y como somos nosotros, hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Jesucristo basta. tal y como somos nos amó. Hoy nos acercamos sin temor. Tal y como somos nos amó. Hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Jesucristo basta. Un futuro y esperanza fiel en su amor confiamos al descanso en él. Porque por un momento tú no levantas tus manos y le dices, Señor, te necesito. Hoy yo quiero deleitarme en tu presencia, Señor. Yo me entrego a esas aguas de amor.
Amén. Jesucristo, solo tú nos bastas, Señor. Y hoy queremos acercarnos confiadamente, creyendo que tenemos un Dios que nos oye. Y Él ha prometido que estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Así que hoy es un día más para seguir confiando, creyendo y viendo la mano de Dios obrando a nuestro favor. Por eso les invito, hermanos, a que nos unamos en oración. Vamos a invitar a la pastora Esmeralda para que nos dirija en la oración de intercesión, creyendo con todo corazón que el Señor está en medio de nosotros y que no hay carga que sea demasiado grande para Él. Descansemos en que el Señor escucha hoy nuestras peticiones. Amén. Vamos a cerrar nuestros ojitos y vamos a descansar en la poderosa mano del Señor que tiene cuidado de cada uno de nosotros. Así que no seremos avergonzados cuando clamemos a ese Dios vivo que tenemos nosotros. Señor, tú eres el Dios del universo, un Señor bueno, maravilloso, misericordioso, el Rey de Reyes y el Señor de Señores, el que tiene el control, Señor, en su mano del universo entero y de tu iglesia. Así que clamamos a ti confiadamente, sabiendo que tú nos escuchas y que nosotros no seremos avergonzados, porque todos los que nos acercamos a ti, Señor, podemos tener esperanza, una esperanza, Señor, que no avergüenza, sino que tú estás en cada una de nuestras situaciones. Señor, clamamos por las familias que se encuentran, Señor, pasando por la enfermedad, por COVID, por finanzas, aún por crisis matrimoniales, Señor. Descansamos, Señor, en tus promesas, porque tu palabra es fiel, porque tu palabra es verdadera y porque sabemos que tú no eres hombre para que mientas, ni hijo de hombre para que te arrepientas, y nos has prometido una vida llena de esperanza, una vida llena, Señor, de tu cuidado. Y por eso, Señor, nuestra fe descansa en ti. Te pedimos especialmente por la familia Osorio Galeano, por la hermana Gloria, Señor bendito, por la pastora Blanca. Señor, tú tienes cuidado de ellos. Seguimos clamando por Deisita, por el hermano Jaime Soler, Señor, por Cindy, por Nancy, Señor. Tú conoces las aflicciones, Señor, de cada uno de tus hijos, y te pedimos tu misericordia y tu amor, Señor. Trae esperanza al corazón abatido, trae consuelo al que está en luto, Señor. Trae provisión, Señor, al que tiene necesidad. Todo esto te lo pedimos humildemente, todo esto te lo pedimos con un corazón humillado, Señor. Sana nuestra tierra, Señor, sana nuestra nación. Y bendice, Señor, esta iglesia, que sea una iglesia que evangeliza, que sea una iglesia que tiene esperanza, que seamos una iglesia que no retrocede, sino que avanza en medio de la dificultad, contra viento y marea, Señor. Seguimos esperanzados en ti. Descansamos, Señor, en tu amor y en tu providencia divina. Gracias, Señor Jesucristo, porque te diste por nosotros en la cruz del Calvario para traer libertad y esperanza a un mundo afligido. Amén y amén. Gracias, mis hermanos, pueden tomar asiento. Qué bueno es descansar en el Señor. Para continuar con nuestros servicios, hermanos, vamos a compartir la cena del Señor. Para eso invitamos al pastor Luis Eduardo y a la pastora Nidia para que nos ayuden a presidir la cena. Y mientras tanto, mis hermanos, allá en casa los invitamos para que preparen los alimentos y para que por favor nos ayuden a compartir este momento tan especial dentro de la alabanza. Gloria al Señor. Queridos hermanos en casa, preparen los elementos para que participen ustedes
allí. Es una invitación especial que Jesucristo hizo a su iglesia y uno de sus mandatos, sus ordenanzas. Hagan esto en memoria de mí, y lo hacemos en el nombre del Señor. Pero queremos orar previamente para decirle al Señor que estamos arrepentidos de nuestras faltas, de nuestro pecado. Así es que les invito, por favor, dejen lo que están haciendo allí en casita y vamos a dirigirnos al Señor como lo estamos haciendo aquí en el templo para pedir del Señor misericordia. Dios mío, perdónanos. Estamos arrepentidos. Tanto te fallamos, Dios mío. Nos fallamos a nosotros mismos, a nuestro prójimo, a la creación. Por eso hoy juntos clamamos por tu misericordia, por tu bondad, por tu perdón. Dios mío, lávanos, límpianos de nuestra maldad. Señor, queremos ser limpios todos los días, pero hoy especialmente oramos a ti porque queremos participar de esta cena, mis hermanos en casa y nosotros aquí de corazón, participar de esa ordenanza, Señor, y obedientes a ti. Gracias, mi Señor. Amén. La Escritura dice que la noche que el Señor Jesucristo fue entregado, tomó pan y dio gracias. Padre, gracias por este pan que representa, Señor, el cuerpo de tu Hijo. Dios mío, cuerpo que fue molido por nosotros. Y allí en aquella cena, con sus íntimos, como con nosotros hoy, Señor Jesús, proclamamos eso que dice tu palabra, que les dio pan después de haber dado gracias, diciendo que deberíamos hacer esto en memoria tuya, que este cuerpo tuyo fue molido por nosotros. Así es que, mi Dios, te damos gracias y queremos participar de este elemento que no es tu cuerpo, pero representa tu cuerpo molido. Dios mío, gracias, mi Señor. Hermanos, participemos allá en casa del pan y nosotros aquí espiritualmente. Del mismo modo, acabada la cena, el Señor tomó la copa y les dijo a sus discípulos: beban de esta copa, que es la copa de la nueva alianza, sellada con mi sangre, que es derramada por los pecados de la humanidad. Cada vez que lo hagan, háganlo en memoria de mí. Y vamos a participar de la cena recordando que nuestro Señor entregó su vida por nosotros, que derramó su alma allá por amor a nosotros, limpió nuestros pecados, nos da vida eterna y volverá por nosotros una vez para estar con Él por la eternidad. Así que damos gracias al Señor por su sangre derramada y vamos a participar de la copa. Mis amados, cada vez que participamos del pan y la copa del Señor, reconocemos su presencia aquí, en nuestras vidas, en la iglesia, en nuestra nación. Y esa sangre y esa vida derramada por nosotros nos trae paz, salud, esperanza y regocijo. Y las circunstancias, ni las noticias, ni las tormentas de la vida, ni el maligno nos robará la paz que Cristo compró para nosotros.
Amén. El Señor les bendiga. Bueno, mis hermanos, qué bendición haber compartido la cena. Para los que están en casa y se puedan dar un abrazo, los invitamos a que lo hagan fraternalmente. Y continuamos nuestro culto, mis hermanos, ahora con las ofrendas para el Señor. Invitamos a los diáconos para que nos acompañen acá al frente. Como dice la palabra del Señor, cada uno dé como propuso en su corazón, no por necesidad, sino con corazón alegre. Amén. Señor, te damos gracias, Padre Santo, en esta hora, Padre amado, porque podemos traer un poco de lo mucho, Señor, que tú nos has regalado. Gracias porque sabemos, Señor, que aunque haya dificultad, tú eres el dueño del oro y de la plata, Señor. Y hoy, Padre Santo, declaramos que estas ofrendas y estos diezmos, Señor, llegan, Padre Santo, allí donde más se necesitan, a cubrir y a expandir tu obra, Señor, que en estos tiempos es de tanta necesidad para el ser humano. Gracias, Señor. Amén y amén. Y se te devolverá, medida abundante recibiré, y se te devolverá, y cuando das al Señor, y se te devolverá, medida abundante recibiré, y se te devolverá, y cuando das al Señor, y cuando das al Señor, y cuando das al Señor. Amén. Démosle un aplauso al Señor. Que Él sea esta semana abriendo puertas de bendición para todos ustedes. Mis hermanos, ahora continuamos con los anuncios, por favor. Estos son los anuncios para el mes de junio. El tema del mes, volvamos al primer amor. Si aún no sigues las redes sociales de la iglesia, te invitamos a seguirlas. Nos encuentras como Iglesia Cristiana, Discípulo de Cristo, Ciudad Berna, en Facebook, Instagram y YouTube. Programa tu agenda para este mes. De lunes a sábado, tiempo de oración, de 8:30 a 9:30 de la mañana, iglesia abierta. Los lunes de junio son de altar familiar. El material lo puedes encontrar en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y WhatsApp, o en nuestro sitio web www.icdcberna.com.co. Los jueves son de Junto a la Mesa. Aquí podrás encontrar temas de actualidad, familia, oración y estudio bíblico a las 7 de la noche por Facebook Live. Los sábados nuestros jóvenes tienen su reunión a las 5 de la tarde. Nos encuentras en redes sociales como Jóvenes de Severna. Los domingos regresamos a nuestra reunión presencial a las 8 de la mañana y 10 de la mañana y seguimos con las transmisiones por Facebook y YouTube. Diligencia el formulario de inscripción. Esto lo hacemos con el fin de controlar el aforo. Lo encuentras en nuestro sitio web www.icdcberna.com.co y en las redes sociales Facebook e Instagram. La escuela dominical continúa virtual a las 8 de la mañana y 10 de la mañana. Recuerda, las clases las puedes encontrar en nuestras redes sociales oficiales o en Facebook y YouTube. El 20 de julio celebramos el Día del Padre. Será una reunión muy especial. Recuerda que todos los domingos celebramos la Cena del Señor. Es una muy buena oportunidad para compartir en familia. Honrando a Dios con nuestros diezmos y ofrendas. Diezmarás fielmente todo el producto de tu sementera y lo que rinde tu campo cada año. Deuteronomio 14:22. Las donaciones las puedes hacer en Nequi Bancolombia y en el Banco Caja Social. Haznos llegar el soporte a la iglesia vía WhatsApp con todos tus datos personales. La obra social no se detiene. Trae tus donaciones de mercado a la iglesia o ponte en contacto con nosotros a los números que aparecen en pantalla. Unos dan a manos llenas y reciben más de lo que dan.
Otros ni sus deudas pagan y acaban en miseria. Proverbios 11:24. Buscamos músicos. Si sabes tocar alguno de estos instrumentos, bajo, batería, piano, guitarra o sabes cantar, llegó el momento de poner tus dones y talentos al servicio del Señor. Únete al Ministerio de Alabanza ICDC Berna. Solicita el formulario en la cabina de sonido o con nuestros ujieres. También te puedes poner en contacto con nosotros a los números que aparecen en pantalla o a nuestro correo electrónico ministeriodealabanza@icdcberna.com.co. Como buenos administradores de los diferentes dones de Dios, cada uno de ustedes sirva a los demás según lo que haya recibido. 1 de Pedro 4:10. Te esperamos. Iglesia Cristiana, Discípulos de Cristo, Ciudad Berna. Estos son los anuncios para... Bueno, mis hermanos, ha sido un placer acompañarles en la dirección del culto junto con mi esposa Diana. Les queremos dejar una pequeña palabra para que la lean y la reflexionen durante la semana. El versículo es primero de Isaías 55. ¿Alguien tiene sed? Isaías 55. ¿Alguien tiene sed? Venga y beba. Aunque no tenga dinero, vengan, tomen vino o leche. Es todo gratis. ¿Por qué gastar su dinero en alimentos que no les dan fuerza? ¿Por qué gastar por comida que no hace ningún bien? Escúchenme, y comerán lo que es bueno, disfrutarán de la mejor comida. Vengan a mí con los oídos bien abiertos, escuchen y encontrarán vida. Amén. Mis hermanos, muchas gracias. Gracias, pastor. Los dejo con el pastor Elías para que continúe con el resto del servicio. Muchas gracias, querido Edwin y Dianita. Ellos vienen desde lejos, de otra ciudad cercana, Cota. Y allí tienen su casita, pero es gente muy fiel, como la familia Bulla, que vienen desde Suba. Me alegró verles esta mañana. Y por supuesto a todos ustedes un abrazo cariñoso. Igual a aquellos que están por las redes, también reciban nuestro abrazo cariñoso. Bueno, algunos llegaron un poco tardecito, entonces colóquense de pie, entonamos una canción más e iremos a la palabra de Dios. Colóquense de pie y luego se ponen cómodos para escuchar palabra de Dios. Qué bueno, la casa del Señor está llena, de acuerdo al protocolo, ¿no? Por supuesto, pero está llena, hay ventilación, todos con su tapaboca. Qué bueno, adoremos al Señor. Nuestros corazones insaciables son hasta que conocen a su Salvador. Nunca más tendremos sed.
Señor. Y descanso en Él. Gracias a Dios. Pueden tomar asiento, porque siempre hay un futuro. Qué bueno que podemos confiar en su provisión. Quiero expresar mi gratitud al Ministerio de Alabanza por su entrega, por su dedicación. Y hoy estamos estrenando otra baterista, Valentina. Démosle un aplauso a esta niña preciosa. Qué bueno. Mis hermanos ya pueden bajar. Los chicos de la alabanza, les agradezco porque ellos se preparan en la semana, pero todos los sábados están aquí a las 2 de la tarde para prepararse. Muchas gracias a los diáconos que lo han hecho con entrega y devoción, a los chicos de audiovisuales, en cabeza ya del ingeniero John, muchas gracias por su servicio al Señor. Igualmente a los que sirven en el comité de finanzas. Queremos decirles a los hermanos que las puertas del templo se abren de lunes a viernes esta semana, de martes a viernes, de 8:30 a 9:30. Y queremos hoy, hay una jovencita de nuestra iglesia que le dieron la visa, va a viajar a Estados Unidos y han estado un poquito cortos. Si alguien a la salida, los diáconos nos van a ayudar, podemos darles una pequeña ofrenda. Esto es parte de la solidaridad cristiana. De la misma manera, si hay alguna familia que necesita un mercado, damos gracias a Dios. Algunos hermanos nos han bendecido trayendo algo para la alacena. Si usted tiene una necesidad de un mercado, acérquese a cualquiera de los pastores sin ninguna vergüenza. Y con mucho gusto podemos también ser solidarios, porque para eso estamos. Muy bien, el tema de este mes es volvamos al primer amor. Y hoy ha correspondido hablar mi amor por la palabra. En el primer culto, el pastor Iván nos trajo un mensaje muy hermoso, con fuerza, animándonos a amar la palabra de Dios. Y en esta oportunidad, nuestro querido hermano Henry, que ustedes lo han visto siempre los segundos jueves del mes, allí haciendo unas entrevistas interesantes. ¿Quiénes vieron la última entrevista? Levanten la mano. Muy bien. Y los que lo ven, por supuesto, que no están viniendo por las redes. Y Henry es una persona muy amada por nosotros, por la iglesia, y él es el proclamador de la palabra de Dios en esta mañana. Henry, que Dios te use. Reciban un abrazo cariñoso de Blanca. Hoy amaneció un poquito indispuesta, pero les manda muchos saludos. Henry, pastor, que Dios te use. ¿Oyó, mijo? Amén, muchísimas gracias. Iglesia, muy buenos días para todos. Les voy a invitar a que tomen sus escrituras. Para mí es un honor estar aquí y es una gran oportunidad siempre. Y como siempre digo, es un voto de confianza del pastor cuando delega esta oportunidad de proclamar un mensaje. Así que, pastor, gracias por su confianza. Vamos a abrir las escrituras en el Salmo 19. Tanto para quienes están aquí en la iglesia como para quienes están en casa, leamos juntamente el Salmo 19, vamos a leer algunos versículos. Salmo 19, los versículos desde el 7 hasta el versículo 13. Si se quieren poner en pie un momento por reverencia a la palabra, los invito y vamos a leer.
Salmo 19 desde el versículo 7. Dice así la palabra del Señor, leída en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro, y más que mucho oro refinado, y dulces más que miel, y que la que destila del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos. En guardarlos hay grande galardón. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Señor, en esta mañana te doy gracias por tu palabra. Te doy gracias, Señor, porque tu palabra trae alegría, trae esperanza y trae dirección a nuestra vida, a nuestro corazón. Tu palabra, Señor, es lo más maravilloso que tú nos has dejado junto con tu Hijo Jesucristo, que es tu misma palabra, que es tu mismo mensaje. Señor, gracias, porque en tu palabra encontramos aliento. Enséñanos, Espíritu de Dios, a amarla. En esta mañana ayúdanos a entender lo valioso de tu palabra y abre nuestro corazón a ella. Abre nuestro corazón para ser edificados por medio de ella. Abre nuestro corazón, Señor, para que todos amemos tu palabra y la valoremos como debe ser, Señor. Gracias por lo que ella hace en nuestra vida. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento, mis hermanos, y en sus casas estar desde ahora muy atentos a este mensaje que nos trae el Señor. El Salmo 19, y sobre todo este pasaje que hemos leído desde los versículos 7 hasta el 13, es una invitación del rey David para amar la palabra de Dios, para que todos nos enamoremos más de la palabra. Y en este pasaje nos habla de lo que la palabra es, pero también de lo que la palabra hace en nuestra vida. Y esas son las dos razones por las cuales nosotros debemos amar la palabra de Dios. Porque justamente es eso, la palabra de Dios. La Biblia no es un libro corriente. Las escrituras no son cualquier mensaje escrito simplemente por humanos corrientes. La Biblia es inspirada por Dios. Se le atribuye a la Biblia el ser el propio mensaje de Dios que habla a nuestro corazón. Así que por esas razones y por lo que la palabra hace y tiene la capacidad de hacer en nuestra vida, es que nosotros somos invitados a amar las escrituras. Debemos amar las escrituras. Las escrituras deben ser para nosotros un deleite diario. Las escrituras deben ser para nosotros ese motivo de alegría, porque cuando nos encontramos con ella, nos encontramos con el Dios mismo, con el Dios que nos dio esta palabra. Lo que dice aquí este pasaje es real, porque es la manera como las escrituras actúan en nuestra vida, como las escrituras obran en nuestra alma y cómo nos transforman nuestro corazón. El rey David está hablando aquí hasta cierto punto de manera conceptual sobre lo que la palabra es y sobre lo que la palabra hace. Sin embargo, 400 años después del rey David, nos encontramos con un ejemplo maravilloso de cómo esta escritura, este pasaje, se hace práctico en la vida de una persona. Hablo del rey Josías, que es descendiente del mismo rey David, en la línea de sucesión al trono de la casa de David, como llaman las escrituras. Y el rey Josías nos da la parte práctica de lo que es este salmo en su parte conceptual. Es decir, si David sienta las razones por las cuales debemos amar las escrituras en este Salmo 19, el rey Josías, descendiente suyo,
400 años después, nos muestra cómo hacemos práctico el amor por las Escrituras en nuestra vida. El ejemplo del rey David fue seguido por este hombre. La historia de Josías ocurre en el año 622 antes de Cristo. Tiempos convulsionados, tan o mucho más convulsionados que los que hoy nosotros estamos viviendo en este siglo XXI. Porque en ese tiempo el reino o el pueblo de Dios estaban divididos en dos reinos: el reino del norte, Israel, y el reino del sur, Judá. Este hombre Josías era rey del reino del sur, del reino de Judá. Y estos reyes que estaban gobernando tanto a Israel como a Judá en general eran reyes malos, eran reyes que se apartaban del camino de Dios, que caían en la idolatría. Estos eran los tiempos en que predicaba o en que profetizaban sobre esta tierra Jeremías, y al parecer también Habacuc, Sofonías y Nahum. Y Josías era un rey que curiosamente fue llamado a ser rey desde que estaba un niño. Solamente a los 8 años ya le correspondió ascender al trono tras la muerte de su padre. Este hombre reinó 31 años sobre el pueblo de Israel. Cuando se escribe de él esta historia que nosotros vamos a ver de manera paralela, él tenía apenas 26 años. Así que era un joven viviendo en tiempos convulsionados, en época en que el mundo estaba cambiando de potencia gobernando al mundo. Hasta este momento estaba gobernando al mundo el imperio de Asiria en el cercano oriente. Ahora la potestad pasaría al imperio de Babilonia tras una serie de guerras. Y ocurrió algo muy particular en la historia de Josías, y es que por estos tiempos el libro de Dios había sido destruido en muy buena manera por otro rey anterior que había mandado quemar las copias de las Escrituras. Pero se quedó de manera providencial una copia escondida en el templo de Jerusalén, y allí permaneció durante muchas décadas hasta que llegó a ser encontrada durante unas obras de restauración que estaban haciendo en el templo de Jerusalén. Y oh sorpresa, el sumo sacerdote encontró una copia de las Sagradas Escrituras, de las cuales al parecer muchos de ellos nunca las habían conocido. Escuchaban la palabra de Dios por tradición oral, porque también, como fue costumbre en Israel y en la antigüedad, se pasaba el mensaje por tradición oral, de persona a persona, de nietos a padres, de padres a hijos, de hijos a sus hijos. Pero copias escritas al parecer ya no quedaban hasta esta, que fue encontrada de una manera providencial. Y lo que ocurre tras el hallazgo de este libro de la ley refleja el maravilloso amor que tenía Josías por la palabra de Dios, y nos muestra un ejemplo de la manera como nosotros debemos asumir las Escrituras y lo que debemos hacer cuando nosotros nos encontramos con las Escrituras. Y digo nos encontramos porque ocurre que también muchas veces a nosotros como cristianos se nos refunden las Escrituras. Así como le pasó a este pueblo en este tiempo, que en el mismo templo estaba escondida la Escritura, y pasaron décadas hasta que las reencontraron. A nosotros como cristianos, desafortunadamente, muchas veces también se nos refunden las Escrituras. Y se nos refunden, digo, porque dejamos de leerlas. No se nos refunden quizás físicamente, porque a veces nuestra biblioteca está llena de versiones de la Biblia. En mi casa yo tengo muchas versiones de la Biblia, pero la pregunta no es cuántas versiones tenemos. En nuestro celular llegamos a tener, creo que hasta 160 versiones trae las aplicaciones de las Escrituras. Y sin embargo muchas veces no leemos. Nos es un adorno la Biblia en nuestra casa, pero realmente lo que debemos es reencontrarnos con las Escrituras. Y cuando nos reencontramos con las Escrituras, entonces debemos buscar tener la misma actitud que tuvo Josías cuando se reencontró
con las Escrituras. Así que lo que vamos a hacer en esta mañana, parece complicado, pero no lo es que vamos a analizar este Salmo 19 en 3 tiempos. En el tiempo de David, alrededor de año 1000 antes de Cristo, cuando él habla y explica por qué debemos amar a las Escrituras. Año 622, cuando el rey Josías muestra de una manera práctica cómo es que realmente se aman las Escrituras. Y tiempo actual, siglo XXI, porque la Biblia nos habla a nosotros hoy en el siglo XXI del amor que debemos también nosotros tener por la bendita palabra de Dios. Así que empezamos, y el Salmo 19:7 nos dice: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Así que lo primero que nos dice David es que la ley de Dios es perfecta. Y perfecta significa completa. No le falta nada, no tiene defecto. De hecho, la suma de la palabra de Dios es verdad. Toda la Escritura, de principio a fin, es verdad y es palabra de Dios, y como tal nosotros debemos asumirla. Pero también David nos habla de la capacidad que tiene la palabra para transformarnos, porque las Escrituras nos hacen nuevas criaturas. Las Escrituras tienen la capacidad de transformar el corazón del hombre y de la mujer. La palabra es fiel, dice el rey David. El testimonio de Jehová es fiel, y óigalo bien, que hace sabio al sencillo. Porque la palabra tiene esa capacidad de traer sabiduría a nuestra vida. Y no la sabiduría humana, no la sabiduría que trae hacer 1 o 2 carreras profesionales y hacer luego 1 o 2 maestrías o especializaciones. No, las Escrituras tienen la capacidad de traer esa sabiduría que proviene del cielo, esa sabiduría que proviene directamente de nuestro Creador. Esa sabiduría que nos enseña a vivir bien, a vivir conforme al propósito de Dios. La palabra hace sabio a cualquier persona que las lea, que las entienda, que las medite y que las acoja en su corazón. No importa si es un iletrado o no importa si es alguien muy preparado. Josías, cuando se encontró con las Escrituras, ya conocía las Escrituras por tradición oral, y este hombre las cumplía. El segundo libro de Reyes, en el capítulo 22, nos cuenta esta historia de Josías. Así que usted anótelo en su casa, porque allí está la historia de Josías. También está un poquito más amplia en Segunda de Crónicas, hacia el capítulo 35 o 34 en adelante. Se cuenta prácticamente la misma historia. Pero nos dice Segunda de Reyes 22:2 que Josías hizo lo recto ante los ojos de Jehová y anduvo en todo el camino de David su padre, sin apartarse ni a derecha ni a izquierda. Este pasaje nos habla de que Josías imitó lo que sabía que había hecho su abuelo siglos atrás, 4 siglos atrás. Amaba las Escrituras, las meditaba, le gustaba escuchar de la palabra de Dios y sobre todo obedecía la palabra de Dios. Josías era un hombre que no se apartaba de lo que ordenan las Escrituras, ni a la izquierda ni a la derecha. Josías entonces amaba la ley de Dios y a medida que las iba conociendo, las iba cumpliendo. Fue uno de los últimos reyes, digamos, buenos que tuvo el pueblo de Judá, porque como les dije, todos en general se inclinaron hacia la idolatría. Hubo muy pocos reyes, digamos, buenos, que seguían a Dios, que seguían sus preceptos. Josías fue probablemente el último de estos reyes. Y amaba tanto Josías las Escrituras, que cuando encontraron o reencontraron el libro de la ley en el templo, Josías ya sabía qué hacer. Y empezaron a leer las Escrituras de principio a fin. Asumimos que es el Pentateuco, los 5 primeros libros de la Biblia. Los leyeron todos en un solo día. Y empezaron a leer y a encontrarse o reencontrarse con la palabra viva de Dios, con lo que Dios había mandado hacer al pueblo de Israel. Y se encontraron
con que muchas de las cosas que decían ahí no se venían cumpliendo. Estaban desobedeciendo la palabra de Dios. Así que Josías sabía lo que había que hacer, a pesar de ser un joven de 26 años en este momento, pero Josías tenía una relación profunda con Dios y una relación profunda con las Escrituras. En este tiempo, mis queridos hermanos, nosotros también estamos llamados a reencontrarnos con las Escrituras, a volverlas a leer, a volverlas a meditar, a hacerlas nuestras, a entender que cuando las leemos es Dios mismo quien nos está hablando a nosotros al corazón, y que Dios le dio poder a su palabra para guiarnos en el camino, para saber lo que tenemos que hacer, para saber cómo tenemos que actuar ante cada circunstancia de la vida, sean buenas circunstancias o sean malas circunstancias. En medio de los buenos tiempos y en medio de los malos tiempos, las Escrituras nos traen guía y nos hacen sabios, aun cuando seamos sencillos, porque la palabra es perfecta, porque la palabra es completa, porque a las Escrituras nada les falta, sino que tienen ese poder para ayudarnos a cambiar el corazón y para ayudarnos a acercarnos a Dios. La Biblia es nuestra guía y nos enseña por dónde ir sin desviarnos ni a derecha ni a izquierda hacia el pecado. Además, la Biblia tiene la capacidad de limpiar nuestro corazón, porque la Biblia nos muestra cuando estamos pecando y también nos muestra que Jesucristo es nuestro Salvador y el sacrificio vivo y efectivo para ser perdonados de nuestros pecados. Así que, como Jesús mismo dijo, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. El Salmo 19:8 también nos dice algo importante: los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Así que aquí el rey David nos está hablando de que las Escrituras traen alegría al corazón y que también traen luz para el alma confundida, para el alma perdida, para el alma que quiere conocer los caminos de Dios. La palabra, queridos hermanos, siempre es clara, es recta, es directa. La palabra de Dios nunca se tuerce, nunca nos lleva hacia caminos de maldad. Todo lo contrario, la Biblia es la que nos indica como un faro si estamos en el camino del bien o estamos en el camino del mal. Y eso nos debe traer alegría, porque lo peor que podemos hacer es que andemos equivocadamente por la vida sin tener claro que estamos equivocados. Y eso no nos excusa. Pero cuando nos acercamos a las Escrituras y cuando nos reencontramos con la palabra de Dios, entonces sabremos con claridad meridiana si estamos caminando por el camino del bien o no lo estamos haciendo. Y eso trae alegría a nuestro corazón, porque también ilumina nuestra mente e ilumina nuestra visión para estar siempre en el centro del propósito de Dios. Josías, cuando él escuchó las palabras de las Escrituras, dice Primera de Reyes 22, rasgó sus vestidos. Este hombre se sintió compungido porque se dio cuenta que el pueblo de Judá estaba equivocado en la manera como estaban viviendo, que llevaban siglos haciendo lo que desagradaba delante de Dios y no transmitían ya la palabra siquiera, y vivían desaforadamente. Y este hombre se sintió compungido, se sintió reprochado como rey del pueblo de Judá, aun cuando él mismo sí amaba las Escrituras y él mismo sí amaba a Dios y hacía lo recto. Pero él, como responsable político y espiritual por su pueblo, rasgó sus vestidos porque se dio cuenta que estaban haciendo mal. Josías nunca estuvo amargado por obedecer la palabra de Dios, a pesar de que todos a su alrededor lo que hacían era adorar a falsos dioses. Pero al contrario, él se encontró y seguramente sintió alivio y sintió alegría en su corazón de darse cuenta que efectivamente estaban haciendo mal y que ahora podían entender qué es lo que Dios pedía de su pueblo. Así que él, como líder de este pueblo, empezó
a tomar reformas, a decidir hacer reformas sobre la manera como vivían espiritualmente y en el día a día en este reino de Judá. Así que las reformas de Josías fueron a fondo. Y Primera de Reyes 22 nos cuenta todo lo que hizo. Destruyó la idolatría a Baal y a Acera, que llevaba más de 400 años, incluso desde el mismo tiempo del rey Salomón, a quien tildamos o la Biblia nos muestra como alguien sabio. Sin embargo, él fue el que empezó la idolatría en este reino. Pero entonces este rey Josías destruyó los centros de culto a los dioses paganos, los lugares altos donde se les adoraba a esos dioses paganos con incienso. Destruyó los sitios donde hacían, pasar por fuego a los niños. Mató a los sacerdotes idólatras de Israel, el reino del norte, que persistían en contaminar la vida espiritual del pueblo con esta idolatría. Arrasó con la adoración a los ángeles, porque también había adoración, dice la escritura, al ejército de los cielos. Y también destruyó los sitios donde se consultaba el zodiaco, y también profanó las tumbas donde habían enterrado a los adoradores de dioses paganos, a los sacerdotes, a las sacerdotisas. Quebró estatuas y derribó todas las imágenes paganas. Todo esto lo hizo el rey Josías cuando fue constreñido por la palabra de Dios y cuando entendió hacia dónde debía apuntar la vida espiritual de este hombre. Por eso él amaba las escrituras, porque las escrituras no se ponen con dobles tintas, no se ponen con mensajes a medias. Las escrituras nos dicen lo que es blanco y lo que es negro, y lo dice con claridad. Así que él supo cómo actuar. Hoy día, mis queridos hermanos, nosotros también debemos saber cómo debemos actuar cuando las escrituras nos dicen claramente que estamos bien o que estamos mal. Y si estamos mal, sabemos que tenemos que deshacernos de todo aquello que nos impide seguir la carrera hacia la vida eterna. La Biblia nos habla claramente, mis queridos hermanos, y nosotros debemos gozarnos, sentir alegría de que la Biblia nos dé tal nivel de claridad, tal nivel de certeza. Decía David en el Salmo 119, del cual ahora leíamos algo: me he gozado en el camino de tus testimonios más que de toda riqueza. Me regocijaré en tus estatutos, no me olvidaré de tus palabras. Mis amados, estamos llamados a amar las escrituras, estamos llamados a leerla todos los días. Ella es dirección para nuestra vida. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino, leíamos hace unos minutos. La Biblia trae luz donde hay oscuridad. La Biblia trae guía donde hay confusión. La Biblia nos trae respuestas y certezas cuando abundan las dudas y la incertidumbre. Las escrituras nos enseñan por dónde caminar. Son esa lámpara que podemos usar para no tropezar cuando estamos andando en camino de oscuridad. Y estos tiempos son ciertamente tiempos de mucha oscuridad. Solamente a la luz de las escrituras podemos sentir la guía clara y real que Dios nos da para saber por dónde debemos ir. Y eso debe traer alegría a nuestro corazón, porque entonces no nos perderemos, sino que sabremos que estamos yendo por el camino que Dios ha trazado para que nosotros sigamos. El Salmo 19:9 nos dice: el temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Aquí nos habla del temor que nosotros debemos sentir por Dios y por su palabra, pero también nos habla de la reverencia que nosotros debemos tener por las escrituras, porque si algo nos falta hoy día por las escrituras es reverencia. Muchas veces la leemos, pero no nos conmueve, no nos sentimos retratados por lo que ella está diciendo. La leemos y no pasa nada en nuestras vidas. Lo leemos como leer cualquier otro libro de superación personal o de psicología o de autoayuda o de cualquier cosa de esas. Pero se nos olvida
que cuando nosotros leemos las Escrituras es Dios mismo el que está al frente nuestro, hablando a nuestro corazón, hablando a nuestra alma, y nos está diciendo: estás bien en esto o estás mal en esto, y tenemos que corregir el camino, tenemos que andar en consecuencia con lo que leemos en las Escrituras y amar lo que las Escrituras nos dice, porque cuando Dios nos reprocha algo, no nos lo dice solamente para hacernos sentir mal, al contrario, es porque nos ama tanto que nos corrige, que nos enseña, que nos instruye, como cuando usted corrige a su niño pequeño porque hizo algo malo. Usted no lo corrige porque lo odia, usted lo corrige al contrario, porque lo ama, porque usted quiere que a su niño le vaya bien, que su niño crezca por el camino de la felicidad, del camino de la sabiduría, del camino del bien. Asimismo, Dios nos corrige como a niños. Asimismo, Dios nos endereza el camino, pero no porque Él quiera hacernos sentir mal, sino al contrario, porque como a niños Él nos lleva de la mano y Él nos enseña y Él nos va corrigiendo el camino. Josías tuvo temor de Dios. Y Josías tuvo temor y reverencia por la palabra de Dios, y por eso rasgó sus vestidos. Pero además Josías también mandó a consultar a Jehová directamente, por él y por el pueblo, dice el pasaje, y por todo Judá, acerca de las palabras de este libro que se ha hallado, porque grande, dijo él, es la ira de Jehová que se ha encendido contra nosotros, por cuanto nuestros padres no escucharon las palabras de este libro para hacer conforme a todo lo que nos fue escrito. Esa fue la actitud y el temor de Josías, que se dio cuenta que estaban desviados de la palabra de Dios. Y sintió temor por eso que decía, porque dicen los entendidos que al parecer él se basó mucho en Deuteronomios 28 al 30, donde habla del bien y del mal, de la vida y de la muerte, de la promesa y del castigo que hay para quien obedece o quien no obedece las Escrituras. Y él tuvo temor de que todo eso viniera contra el pueblo, así que él mandó a consultar a Dios a ver qué iba a pasar. Ahora que se daban cuenta que estaban completamente desviados, Josías tuvo temor, sabía que el castigo vendría sobre el pueblo de Judá por tantos siglos de idolatría, por tantos años de desviación y de dejar a Dios abandonado para irse en pos de dioses paganos. Josías sabía que desobedecer las Escrituras traía consecuencias y mandó consultar a Dios acerca de eso. Mis hermanos, nosotros hoy en pleno siglo XXI también tenemos que entender que no estamos enfrentados a un libro cualquiera, sino que estamos enfrentados a la bendita palabra de Dios. Como ya dijimos, la suma de tu palabra, todas las Escrituras de principio a fin son verdad, y eterno es todo juicio de tu justicia, dice el Salmo 119. Y traigo a colación esto porque dice: eterno es todo juicio de tu justicia. Eso lo que quiere decir es que las Escrituras, como texto y como mensaje para nosotros, tienen un alcance eterno, para bien o para mal. El alcance de las Escrituras puede definir nuestra eternidad, en dónde vamos a pasar nuestra eternidad. Ni siquiera es un libro solamente para cuando andamos sobre esta tierra, sino que su alcance es eterno. Su alcance va más allá de la muerte, porque por las Escrituras o nos salvamos o no nos salvamos, o tenemos vida o tenemos muerte, o tenemos salvación o tenemos perdición, así de claro. Así que, mis amados hermanos, debemos entender que las Escrituras no podemos asumirlas como un mensaje o un libro cualquiera, como un texto cualquiera. Debemos amar las Escrituras porque, como dijo Jesús, en ellas os parece que tenéis la vida eterna, y así es. En ellas encontramos la vida eterna o la muerte eterna. Si amamos las Escrituras tendremos vida eterna. Tenemos que entender que cuando leemos las Escrituras es para entenderlas, y cuando las entendemos es para obedecerlas, porque en ellas está la vida y está la muerte. Así que tomémonos en serio la Biblia,
porque es Dios el que nos está hablando. Y si nosotros amamos a Dios, amemos también su palabra, porque las escrituras son eso, Dios hablándonos de manera personal, de manera individual, no al que está al lado, no a todos en masa, como si Dios no distinguiera entre uno y otro, sino que Dios nos habla de manera absolutamente personal. Y eso es lo que debemos buscar cuando leemos las escrituras. ¿Qué Dios me está diciendo a mí, a Henry González, a usted, querido hermano o querida hermana? ¿Cómo puede usted personalizar eso que Dios nos está diciendo? El Salmo 19:10 nos dice: deseables, habla de los testimonios y mandamientos de Dios, deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel y que la que destila del panal. Aquí nos habla del valor que debemos darle a las escrituras. Dice David, son deseables más que el oro, más que mucho oro refinado. Creo que el rey David tenía muchas riquezas porque era el rey de Israel. Y creo que en ese tiempo el boato de los palacios y de todo eso, pues era una cosa, digamos, loca, ¿no? Pero por encima de todas esas cosas, de todo ese boato, de toda esa realeza, de todo eso que podían disfrutar y vivir los reyes, David amaba las escrituras. Y él por eso escribía: deseables son más que el oro, más que mucho oro refinado son las escrituras. Así que David tenía en muy alto precio la palabra de Dios, el libro de la ley. Son para él más valiosas que el oro, que la plata, que el dinero, que los palacios, las casas o las vestiduras reales. Josías, su descendiente, 400 años después, también amaba a ese grado y valoraba a ese grado las escrituras. El pasaje Primera de Reyes 22 nos cuenta que Josías anduvo en todo el camino de David su padre, sin apartarse ni a derecha ni a izquierda. Ese era el valor que Josías le daba a las escrituras. Yo me imagino que él, siempre que le hablaban de las escrituras, de los mandamientos, de lo que decía el Éxodo, el Levítico, Números, Deuteronomios, él siempre asumía eso como algo personal. Y yo me imagino que él se autoevaluaba permanentemente para ver si estaba obrando y andando y viviendo conforme a lo que decía la ley de Dios, la Torá, que para ellos era el libro del Pentateuco. Y él le dio siempre ese valor preponderante que tienen y deben tener las escrituras. Así que, mis amados hermanos, Josías nos da ejemplo de cómo desde niño se pueden seguir las escrituras. Él las escuchaba seguramente cada día de sus familiares y las entendía y las obedecía. No las negociaba, pese a que el resto del pueblo vivía en idolatría. Era algo absolutamente normal, entendámoslo. En el pueblo de Judá era algo absolutamente normal adorar a todos esos dioses, a Baal, a Acera, hacerles sacrificios, crear sitios altos, llamaban ellos, donde se adoraba con incienso a los dioses paganos. Era el pan de cada día. Era algo absolutamente normal, como hoy también son normales tantas cosas. Pero Josías, a pesar de eso, él andaba por el camino de la rectitud. Y nosotros, queridos hermanos, todos los días salimos a estudiar, a trabajar, todos los días salimos a buscarnos el sustento. Le damos valor a tantas cosas sobre esta tierra, pero la pregunta es: ¿cuánto valor le estamos dando a las escrituras? ¿Cuánto valor le estamos dando a lo que Dios tiene para decirnos a nosotros? Cuando tenemos problemas, buscamos amigos, buscamos amigas, buscamos compañeros que nos cuenten o que nos digan algún consejo. Pero acudimos a la palabra de Dios para buscar ese consejo, porque la Biblia trae consejo para toda circunstancia, para todo lo que podemos estar viviendo y pasando. La Biblia trae sabio consejo, consejo cierto, consejo que viene de Dios mismo. Alguna vez dijimos aquí que las escrituras eran como la anatomía del alma humana, porque Dios conoce
todo lo que pasamos, nuestros sentimientos, nuestros pensamientos. Él sabe nuestro día a día, sabe todo lo que vivimos. Y los salmos son eso, son como un manual del alma y trae respuesta para todo lo que podamos nosotros estar viviendo. Así que, mis hermanos, siempre que usted esté pasando por algo difícil, busque en las Escrituras la respuesta, el consejo, antes que buscarla en cualquier otro lado. Porque le aseguro que muchas veces se va a ahorrar la plata del psicólogo, se va a ahorrar el tener que contarle a un amigo que no sabemos con qué le irá a salir sus intimidades, sus problemas personales, sus problemas familiares. No digo que no se deba hacer, se debe hacer también seguramente, pero acuda primero a la palabra de Dios y dele valor a la palabra de Dios, porque ella también es medicina para nuestra alma. Por eso dice el Salmo 19, el rey David dice: he amado tus mandamientos más que el oro y más que el oro muy puro, por eso estimé rectos todos tus mandamientos sobre todas las cosas. Él estimaba, valoraba, apreciaba las Escrituras por encima de cualquier otra cosa. Y el Salmo 19:11 nos dice: tu siervo es más amonestado con ellos, en guardarlos hay grande galardón. Aquí nos habla de amonestación. ¿Se acuerdan que Josías rasgó sus vestidos? A eso se refiere David cuando habla de las Escrituras. Las Escrituras también nos amonesta, y en guardarlos, dice David, hay grande galardón. Entonces David lo que nos está mostrando es que efectivamente la Biblia es como un espejo donde nosotros podemos venir a contemplarnos. Santiago lo dirá mucho después en esos términos y con esa figura, que la Biblia es como un espejo, que nosotros nos vemos ahí y sabemos cómo estamos, si estamos bien o si estamos mal. Pero él dice, Santiago, que no podemos es mirarnos en un espejo y luego irnos y olvidarnos de lo que vimos en el espejo, sino que tenemos que ser oidores, pero también hacedores de la palabra. Pues también en ese mismo sentido va el rey David, que nos indica que las Escrituras son las que nos muestran cuando estamos bien o cuando estamos mal. Josías, en su tiempo, él también entendió que a la luz de la palabra de Dios podía haber premio o podía haber castigo, podía haber galardón o podía también haber una reprimenda. Por eso, cuando él mandó a consultar a Dios acerca de lo que se acababan de encontrar con las Escrituras que decía sobre la condición espiritual de Judá, él encontró no una sino dos respuestas, porque fue una respuesta para el pueblo en general y otra para él en lo personal. Para el pueblo, dice Dios: por cuanto me dejaron a mí y quemaron incienso a dioses ajenos, provocándome a ira con toda la obra de sus manos, mi ira se ha encendido contra este lugar y no se apagará. Ciertamente el pueblo no escapó del castigo. Se vería después en la cautividad de todo el pueblo de Judá en Babilonia. Pero para él la respuesta fue: por cuanto oíste las palabras del libro y tu corazón se enterneció y te humillaste delante de Jehová, he aquí yo te recogeré con tus padres y serás llevado a tu sepulcro en paz, y no verán tus ojos todo el mal que yo traeré sobre este lugar. Miren el trato tan diferente de Dios para todo el pueblo de Judá, que fue necio, que se desviaron, que fueron idólatras, y el trato individual para Josías, que amó las Escrituras y que buscaba cumplirlas. Mis amados hermanos, hoy en nuestro siglo XXI, también nosotros tenemos en las Escrituras nuestra hoja de ruta. Tenemos en ella lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Ahí está descrito y bien explicado todo el propósito que Dios tiene para nuestras vidas, para nuestra alma, para nuestro día a día. Debemos escudriñar todos los días las Escrituras, porque ellas son como una brújula para el navegante. Lo mismo hacen en nosotros. Nos enseña cuál es nuestro norte, hacia dónde debemos apuntar y cómo debemos evitar desviarnos de ese norte en la manera como vivimos todos los días. Dice Efesios: mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz lo manifiesta todo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios,
aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la buena voluntad de Dios. Aquí está la voluntad de Dios en las Escrituras. Leámoslas, entendámoslas, vivámoslas, obedezcámoslas, atesoremos las Escrituras en nuestro corazón, porque ellas nos llevarán a la vida eterna. Y quiero terminar, mis amados, con estas palabras que dijo Jesús. Están registradas en Juan 14. Le dijo Judas a Jesús, no el Iscariote: Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondiendo Jesús le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Os he dicho estas cosas estando con vosotros, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Amados hermanos, unas últimas palabras. Las Escrituras son un llamado para que las amemos, para que las valoremos, pero además son un imperativo para que nosotros las obedezcamos. Amar las Escrituras y obedecer las Escrituras es lo que hace la diferencia entre los cristianos verdaderos y el resto, el mundo. Tenemos que amar las Escrituras. Por eso Jesús dijo: si me aman, también amarán y cumplirán las Escrituras. El que no me ama, ese no guarda las Escrituras. Así que mis hermanos, mis amados hermanos, echemos mano de esa herramienta que el mismo Jesús dijo que tenemos, el Espíritu Santo. Y pidámosle al Espíritu Santo que todos los días nos guíe y nos ayude hacia las Escrituras, hacia la lectura, hacia el entenderlas, hacia el amarlas. El Espíritu Santo nos enseñará y nos recordará todas las cosas. Las Escrituras y el Espíritu Santo van de la mano en nuestra vida, porque Él nos trae luz para poder entender adecuadamente lo que las Escrituras nos dicen. Así que esta es una invitación a amar las Escrituras, a reencontrarnos con ellas, a vivirlas adecuadamente, a valorarlas más que el oro, más que la plata, más que la vida misma, porque en ellas justamente encontramos la eternidad. El Señor los bendiga, mis queridos hermanos. Damos gracias a Dios por su palabra. El que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu le dice a la iglesia. Ustedes notarán que se menciona una y otra vez en ese capítulo 22 la palabra altares. Derribó los altares, derribó los altares. Mire, la superstición, hasta la prostitución se había metido en el pueblo de Dios. Yo como pastor veo que la idolatría es recurrente aún en los que conocemos a Dios. Y yo he visto en la iglesia de hoy 3 cosas que Dios aborrece: el idolatrar a los líderes, el idolatrar a los grupos de alabanza. Sí, los conciertos se convirtieron en un reemplazo al verdadero culto. Pero otra cosa que se metió en la iglesia fue el amor por el dinero. Tristemente, cuando se desplaza a Dios del verdadero lugar, dejamos de ser un pueblo adorador. Señor, estamos ante ti.
A nadie más daremos culto sino a ti. Gracias por nuestros líderes, pero ellos no son Dios. Tú eres el único Dios verdadero. Gracias por los talentos de las personas que nos conducen en un momento de adoración. Señor, gracias por ellos, pero ellos no son nuestro Dios. Gracias por los recursos económicos, pero no le daremos más importancia al dinero que a ti, porque en la iglesia la honra y la gloria es para ti. Y ayúdanos a amar tu palabra, internalizarla y que tú estés en el centro. Vamos a comenzar esta semana. Señor, te pedimos que nos guardes del mal y del maligno y nos eches tu bendición. Hermanos diáconos, los hermanos que quieren dejar una ayuda para esta joven que va a viajar, los que podemos, si alguien no puede, no se preocupe. Sencillamente queremos bendecir a esta joven y que el Señor le bendiga. Vamos a comenzar a descender por el mezanine y los hermanos aquí, igual del anexo. Elías anda con Dios, tiene una fe incomparable, con su voz el cielo abría y le cantaba todo el día. Eres el único Dios, quiero más de ti y todos te conocerán. Siento tu fuego en mí, cayendo sobre mí, llenándolo todo aquí. Siento tu fuego en mí, cayendo sobre mí, llenándolo todo aquí. El pueblo se reunió para elegir Dios verdadero. Construyeron dos altares, solo con fuego uno hablaría. Eres el único Dios, tu altar arderá y todos te conocerán. Siento tu fuego en mí, cayendo sobre mí, llenándolo todo aquí. Siento tu fuego en mí, cayendo sobre mí, llenándolo todo aquí. Eres el único Dios. Eres el único Dios. Siento tu fuego en mí, cayendo sobre mí, llenándolo todo aquí. Siento tu fuego en mí, cayendo sobre mí, llenándolo todo aquí. Eres el único Dios. Hola niños, ¿Cómo están? esperamos que se encuentren muy bien. ¿Recuerdan que hace 8 días estuvimos viendo la historia de un personaje muy chévere? Tremendo personaje, Elías. Ay, Ese profeta hizo cosas maravillosas a través de Dios. tenía una comunión con Dios tan increíble que no solamente lo veía, sino que también veía la voluntad de Dios. Exacto, a mí eso me lo encantó conocen cuando todos. no, que lloviendo fuego del cielo. Ay, ¿sabes qué? A mí a veces me da un poquito de miedo los cuervos y yo veía que todos los cuervos venían a alimentarlo. ¡Qué cosa tan increíble! Es algo que uno no se puede imaginar, pero que sucedió. Y bueno, no podemos esperar para ver qué más sigue en esta historia. Sí, yo quiero saber por qué preciso cortaron full, que llovió fuego del cielo. ¿Y qué pasó con Elías? ¿Qué pasó con todos los Baales? Uy, bueno, pero primero tenemos que prepararnos. Sí. Vamos a respirar y para preparar nuestro corazón a lo que Dios quiere para nosotros. Amado Dios, hoy te doy gracias, Señor, porque nos das toda la motivación para seguir adelante, porque a pesar de que tú siempre nos respaldas y que a veces nosotros dudamos, tú sigues ahí, insistes una y otra vez por nosotros. Gracias por tu amor y tu misericordia con nosotros. Bendice a nuestras familias,
bendice todo lo que hagamos para que nosotros tengamos una comunión contigo tan grande como la tuvo Elías. Y hoy, Señor, te pongo esta clase para que tú hables a nuestros corazones y seamos transformados como tú quieres que sean. Bendigo a todos los profes que están hoy aquí, Dios, y a todos los niños que nos están viendo. En tu nombre oramos. Amén y amén. Amén. Así que bueno, niños, vamos a darle la bienvenida a la profe Vita y vamos con la clase. Muy buenos días, niños. Vamos a retomar esa historia como hablaba Alejito y Sarita. Miramos del miedo del profeta Elías. La historia nos cuenta que Elías tuvo mucho miedo y él huyó para salvar su vida. Corrió y corrió, pero finalmente se desplomó de un árbol y dijo: Señor, déjame morir. Y luego se quedó dormido. De repente un ángel lo tocó y le dijo: levántate y come. Elías se despertó y vio una torta y una jarra, así que él bebió y comió y se quedó dormido nuevamente. Entonces el ángel volvió y lo despertó y le dijo: alístate que viene un largo viaje. Y venimos con la parte 3 de nuestra historia. Dice que Elías caminó y caminó durante 40 días y 40 noches. ¿Se imaginan, chicos, el agotamiento de este profeta? Caminó hasta que llegó al monte de Oreb, el monte de Dios, y se sintió completamente solo y tenía miedo de que Acab lo persiguiera y lo matara todavía, como nos hablaba Sarita. Él tuvo mucho miedo, pero cuando halló una cueva se entró en ella para esconderse allí. Y el Señor le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Y él le contestó: los israelitas todos se han dado la espalda a Dios. Yo soy el único que estoy hablando y ejerciendo ese ministerio y estoy contigo, Señor. Y ahora quieren matarme a mí también. Dios le dijo: sal de ahí y preséntate ante mí en la montaña, que voy a estar allí y te voy a hablar, porque estoy a punto de estar allí. Así que cuando Elías se acercó a la montaña, un poderoso viento destrozaba esa montaña y partía las peñas. ¿Se imaginan, chicos, cómo era esa presencia de Dios, que todo eso que pasaba? Y allí no estaba Dios en ese momento. Luego un terremoto estremeció el monte, pero la historia nos cuenta, niños, que en ese terremoto tampoco Dios estaba hablándole al profeta Elías. Luego pasó un fuego, pero Dios tampoco estaba ahí. Y después hubo un murmullo muy suave, chicos, y fue cuando Elías escuchó la voz de Dios. Y Elías se paró a la entrada de la cueva y Dios le dijo: por el mismo camino que viniste, por ese camino todo te vas a devolver, porque todavía tengo un trabajo para ti. ¿Y cuál fue ese trabajo? Pues que el profeta Elías tenía que salir de esa cueva, del bajo del monte, para seguir haciendo la obra que Dios le había mandado. Entonces él se encontró con Eliseo, que era un joven al que Dios había escogido para que fuera el nuevo profeta. La tarea de Elías ahora era enseñarle a Eliseo cómo darle al pueblo el mensaje que Dios quería. Finalmente, Elías en realidad llegó a ser muy viejo, de modo que Dios decidió que era tiempo que Eliseo fuera el nuevo profeta. Eliseo y Elías andaban juntos. Ellos estaban caminando y conversando cuando de repente un carro de caballos se apareció. El fuego que los rodeaba y el carro de caballos separaron a Eliseo de Elías. Elías subió al cielo en un fuerte torbellino. Chicos, ¿se imaginan esa historia tan linda de ver ese torbellino y ascender a Elías? Él ascendió vivo. Eso es otra cosa que nos confronta a nosotros del poder de Dios, de ver cómo Él hace lo que Él desea con cada uno de sus hijos y con cada uno de sus siervos, chicos. Y Elías subió así y el profeta Eliseo empezó a ejercer su obra y él le había pedido a Dios que le diera una doble porción como lo tenía el profeta Elías. Entonces Eliseo fue un profeta también muy utilizado por Dios.
Y chicos, llegamos al final de esta historia. Vemos un Dios grande, un Dios que utiliza a sus siervos, como utilizó a Elías, como utilizó a Eliseo. También puede utilizar a cualquiera de los hijos de Dios en este tiempo. Bueno chicos, vamos a mirar la aplicación de esta clase tan linda como hemos aprendido de los profetas. Entonces miramos nuestros textos bíblicos que aprendimos en esta clase, que fue Primera de Reyes capítulo 17 y 19, Segunda de Reyes 4 y 6, también Oseas capítulo 4, 5, 8 y 9, y el profeta Amós, capítulo 1, versículo 3, capítulo 5, 9. ¿Por qué tomamos los textos, chicos? Porque todas las aplicaciones de nuestra clase deben estar basadas en la palabra de Dios con los textos bíblicos. Miramos que la historia nos enseña que nosotros, a pesar de todas las dificultades que tengamos en las tareas que Dios nos ha puesto a hacer, debemos siempre estar conectados con Dios, leyendo la palabra, obedeciendo a Dios, y cuando tenemos esa conexión directa con Él, Él mismo nos va a levantar, así estemos tristes, así estemos desanimados. Y vemos el respaldo de Dios en todas las cosas, chicos. Hemos analizado, niños, que en esta pandemia ha sido muy difícil para ustedes como chicos, estudiando desde su casa, teniendo esa convivencia con su familia. Pues son roles que no estaban acostumbrados a vivir, pero vemos allí que también Dios nos ha enseñado y nos ha moldeado nuestro carácter y Dios nos ha levantado. Entonces, esta aplicación la podemos hacer nosotros en casa haciendo una manualidad que Sarita nos va a explicar, con los mensajes o la palabra profética que Dios les haya hablado a ustedes. La podemos hacer en unos recuadros y la podemos pegar, que ya ahorita nos van a explicar cómo hacer el trabajo manual. Y vamos, chicos, a nuestra manualidad. Bueno, niños, ahora vamos a hacer la parte de la manualidad. Como la profeta nos dijo, vamos a tener nuestra tablita con los 5 pasajes de la Biblia para tiempos difíciles. Ustedes pueden o imprimir las que les vamos a enviar en el WhatsApp de la iglesia, o si quieren pueden ir haciendo cada uno su hojita y la van acomodando en una cartulina, como por ejemplo está acá, pero impreso. Ahora vamos a necesitar palitos de balsa. Vamos a cortarlos en 3 tamaños y necesitamos de a 2. Entonces, el primer tamaño que vamos a necesitar es 30.5 centímetros. El segundo tamaño son 26.8 centímetros. Y el tercero que vamos a necesitar son 14.5 centímetros. Entonces vamos a necesitar estos 3 tamaños, 2 palitos de cada uno para tener un total de 6. La idea es que ustedes los pinten de los colores que ustedes quieran, para que, por ejemplo, si lo van a poner en su cuarto, pues les combine con la pared o su color favorito, por ejemplo. Entonces ya tenemos los 6 palitos y tenemos nuestra hojita con los versículos para tiempos difíciles. Ahora lo único que nos falta es pegante. Yo voy a utilizar silicona caliente, pero pues ustedes el que tengan en casa. Y si van a utilizar este, por favor que sea con ayuda de un adulto. Ahora vamos a acomodar los palitos de la siguiente manera. Vamos a tomar los palitos de 30.5 y los vamos a colocar arriba y abajo de la hoja. Vamos a tomar los 2 palitos de 26.8 y los vamos a colocar a los lados. Entonces vamos a armar como una especie de casita, entonces lo pueden imaginar así. Los de 26 van a ser las paredes y los de 30 van a ser el piso y el techo. Y ahora los 2 palitos chiquitos de 14.5 los vamos a acomodar arriba así, formando el techo de la casita. Entonces ahora lo que vamos a hacer, que ya tenemos acomodado todo, es pegar con mucho cuidado. Entonces en el borde de la cartulina vamos a colocar unos puntitos de pegante. Yo voy a colocar 3. Y vamos a acomodar nuestro palito con cuidado. Vamos a sostener un ratico hasta que se seque.
Y vamos a hacer lo mismo con el otro lado. Listo. Una vez tengamos esto listo, vamos a pegar el palito de abajo que va a ser el piso de la casita. Listo, una vez ya tengamos esta forma, vamos a pegar lo que sería el techo de la casita. Entonces, como los palitos están un poquito inclinados, tenemos que usar un poquito más de pegante. Entonces, a la misma altura de donde queda el palito de los lados, vamos a colocar un poquito de pegante y vamos a pegar nuestro palito y vamos a sostener un rato. Y vamos a hacer lo mismo del otro lado. Listo, una vez ya tengamos pegados los dos lados, vamos a echar un poquito de pegante en la punta y los vamos a terminar de unir. Y vamos a esperar un ratito hasta que esto se seque para que nos quede nuestra linda casita con los pasajes de la Biblia para tiempos difíciles. Y listo, niños, así es como queda nuestra manualidad de los 5 pasajes de la Biblia para tiempos difíciles. Profe Vita. Gracias, Alita. Niños, tienen una gran tarea, que van a diseñar ustedes una tarjeta de motivación así, con los pasajes de la Biblia que Dios les ha hablado. La pueden decorar con foamy, la pueden decorar con pitillos, como la deseen decorar, y van a mandar su trabajo al WhatsApp de la iglesia, porque va a haber un concurso de esos trabajos y va a haber 2 premios para los mejores trabajos que ustedes realicen en casa. Y en motivación para su trabajo, pues van a obtener esos premios, chicos. Dios les bendiga, gracias por estar ahí y esperamos que esta clase haya sido de mucha bendición para ustedes. Dios te guarde.